¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en una emisión más de los programas educativos del Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Y en esta ocasión, con el tema, un panel con compañeros profesores, compañeros maestros, como parte de las actividades de la maestría en Ciencias de la Educación, con el tema de la didáctica en la enseñanza durante la pandemia. Agradecemos el espacio y la oportunidad y sobre todo el respaldo al maestro Eder Carrillo, quien es el coordinador general del nivel de maestría. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Como primero, tenemos a la profesora Denise Azucena Hernández Ramos. Buenos días. Quien se ha desempeñado en varios cargos, pero actualmente es docente del CONALEP Ixtapaluca 236, impartiendo los módulos de métodos físicos de separación, análisis bioquímicos, análisis de materia y energía para la carrera técnica de química industrial e identificación de la biodiversidad para la carrera técnica de industria del vestido. Gracias, maestra Denise, un placer tenerla aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer para mí estar en esta nueva proyección. Bien, continuamos con la licenciada Dayana Yoselín Arellano Ramírez. Ella tiene una licenciatura en Derecho y actualmente está trabajando para el gobierno federal como servidora de la Nación y tiene a cargo varios programas y entre ellos la vacuna contra el COVID-19. Maestra Dayana, buenos días. Hola, buenos días, profesor. Muchas gracias por invitarnos a esta nueva experiencia. Muchas gracias, maestra Dayana. Y continuamos con el profesor José Luis Felgueres Gutiérrez. Él es psicólogo, tiene una licenciatura en psicología y actualmente imparte el bachillerato también aquí en el Instituto Gnóstico de México. Y bueno, tiene nociones entre su desempeño como en educación especial, en psicopatología, aplicación e interpretación de batería de pruebas psicológicas, comunicación, lenguaje y talleres de intervención con padres de familia, etcétera. Maestro, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Bueno, continuamos con la profesora Lorena Ordóñez Cardona. Ella tiene una licenciatura en psicología y actualmente labora en la Escuela Secundaria Oficial 1076 Mónica Pretelini de Peña. También, bueno, ahí tiene el cargo de USAER y también ejerce la docencia en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, plantel Ixtapaluca. Bienvenida, maestra, buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, maestro, y a todos por la invitación. Bien, y por último, pero no por ser menos importante, solamente en orden de aparición, tenemos a la licenciada Lorena González Recendis. Ella es licenciada en Derecho y actualmente pues también ejerce la docencia a nivel licenciatura en el Instituto Gnóstico de México. Entre sus estudios, bueno, tiene el título profesional de licenciatura en Derecho y bueno, varios diplomados y cursos que ha tomado en su carrera profesional. Es abogada postulante independiente y representante legal en materia testamentaria, sucesoria, agrícola y familiar. Maestra Lorena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la dinámica del día de hoy y pues agradecer también al plantel por la oportunidad que nos brinda a nosotros como maestrantes el presentar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, pues comencemos con la dinámica. El día de hoy, como parte de la maestría en Ciencias de la Educación, con alumnos maestriantes que los tenemos aquí, pues vamos a comenzar con la temática de este panel, que es muy interesante porque durante este tiempo todos los docentes hemos desempeñado diferentes y muy variados cargos, no solamente en puestos como la docencia o cargos directivos o de coordinación, etcétera, sino me refiero a los cargos que nos tenemos como responsables de la educación ante nuestros alumnos en esta forma de emitir no solamente o desarrollar conocimientos, actitudes, saberes, aprendizajes, sino también la carga emocional, la carga afectiva, esa parte de comprensión que se nos ha dado por
el hecho de estar también inmiscuidos en este proceso de enseñanza y aprendizaje durante la pandemia y en esta forma híbrida que en los últimos días y semanas pues se ha venido dando en nuestro sistema educativo nacional en todos los niveles, desde preescolar hasta niveles de educación superior. Y bueno, el primer punto para partir esta plática el día de hoy, que precisamente el tema es la didáctica, cómo hemos empleado la didáctica en la enseñanza, ¿sí? Pareciera redundada la situación, pero vamos a especificar cómo la didáctica en la enseñanza ha repercutido precisamente en este tiempo de pandemia, ¿no? Si ya llevamos más de 17 meses en este periodo que no estamos preparados y sin embargo, pues ustedes son el vivo testigo de cómo cada uno de nosotros pues ha tenido que tomar diferentes recursos para precisamente abordar esta práctica docente a distancia o ya en presencial o híbrida, ¿no? Que últimamente en esta semana se ha venido dando. Y precisamente la primera pregunta, el primer punto para comenzar esta plática es ¿cuál ha sido el rol de la escuela durante la pandemia por COVID-19? Empezamos con usted, maestra Denise. ¿Qué nos puede platicar? ¿Cuál ha sido su visión respecto a cuál ha sido el papel de la escuela en esta pandemia por COVID-19? Sí, claro. Bueno, iniciamos con un contexto actual en el cual nos estamos enfrentando a un reto muy importante. No obstante, entendemos siempre el concepto de escuela como un entorno holístico, el cual está constituido principalmente por nuestros estudiantes, que son de suma importancia, padres de familia, docentes, orientadores, cargos directivos, etcétera. Y ahorita, pues, el rol de la escuela que considero que es muy importante es el de mantener unidos a nuestros estudiantes bajo el contexto de apoyarlos con estrategias flexibles, apoyar a nuestros padres de familia pues en el entorno digital. Cierto es que estamos bajo un estándar de actualización docente bajo las nuevas plataformas web. Entonces, el contexto de la escuela, el apoyo que tenemos que dar es justamente eso, adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes y obviamente seguir con la actualización docente por parte de todo lo entorno digital que tenemos en la actualidad. Muy bien, muchas gracias. Abordamos pues partes importantes que menciona la maestra Denise, como la última, que fue abordar todas esas líneas digitales, ¿no? Pero bueno, maestra Dayana, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Cuál es el rol de la escuela durante la pandemia por COVID-19? También incluyendo, obviamente, pues roles en diferentes contextos, no solamente el educativo, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? Claro, maestro. Bueno, pues a raíz de esto, yo siento que nadie estaba preparado como tal para llevar pues sí, un aprendizaje por medio de línea, ¿no? O como todo, pues algunos le saben, algunos no. No fue fácil porque pues no solamente fue en la escuela, sino en trabajos, en trámites muy sencillos que llegábamos y éramos así como que comodidad de llegar a las oficinas, hacer tu trámite, pues fue así como que todo es virtual, todo es en línea y tienes que meterte a las páginas y tienes que hacer esto y pues mucha gente sí fue así como que no entendía la manera de cómo hacerlo, ¿no? Independientemente de los niños, de los estudiantes, pues hay muchos niños o así que todavía no estaban muy acoplados a lo que era el internet y pues sí les costó mucho trabajo la práctica por ejemplo, en Classroom. Sí fue así como que difícil el saber cómo subir una tarea, cómo hacer una actividad, el estar detrás de una videollamada y poner atención y no saber cómo entender más que nada esa parte de los maestros o de los docentes del enseñarles y estarles diciendo cómo hacer las cosas. Si yo digo que es difícil a veces en la aula entender o aprenderte lo que el profesor te está diciendo, pues a través de las líneas, pues es un poco más difícil todavía aún. Claro, por supuesto. Y estos diferentes ámbitos, pues, nos dan oportunidad precisamente no la oportunidad, sino la necesidad, mejor dicho, a actualizarnos en diferentes rubros, pero obviamente el tecnológico, pues, es uno de ellos, ¿no? Maestro José Luis, ¿cuál es su visión acerca de qué ha venido haciendo la escuela durante este tiempo?
Pues bueno, es que aquí la escuela pasa a tomar un papel muy importante en lo que es el proceso de educación, sí, el proceso de educación de los niños. Una desde la autonomía curricular que tiene la escuela para tomar decisiones de cómo va a ser su proceso educativo, si la educación va a ser en línea, si la educación va a ser híbrida o si la educación va a ser presencial. Justamente la otra vez estaba viendo un podcast donde decía, te marcaban el porcentaje, ¿no? de las muertes de los niños en cuestión de pandemia, y decía que 1 por cada 100 personas pues, de muertes eran en niños, ¿no? En niños de menos de 12 años. Entonces, muchas escuelas obviamente ya están regresando a clases presenciales. Sabemos que pues, los riesgos de contagiarse influyen en muchos factores, no solo el estar dentro de la escuela, sino también el traslado que toman los niños para llegar a la escuela. Entonces, platicaban mucho en ese conversatorio que pues si dentro de una escuela llega a haber contagio y llega a fallecer un niño, que sería 1 sobre 100, pues ya esa escuela ya va a estar marcada donde la escuela donde el alumno que falleció, ¿no? Y obviamente esto genera como tal una psicosis social y problemas con la institución, problemas como tal con la institución educativa. Entonces son factores que pues muchas veces la escuela o la institución debe de tomar en cuenta, y obviamente es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que corre la institución al aceptar la educación otra vez presencial, ¿no? Porque pues todos estamos expuestos a contagiarnos, hablando en situación de ahorita de pandemia. Y bueno, también mencionaban que pues dentro de las escuelas se toman las medidas adecuadas para pues, obviamente la sana distancia, que el uso de gel, protección antibacterial, etcétera, pero pues no toman en cuenta que un 70% más de los alumnos, hablando de escuelas de educación regular, pues obviamente se trasladan a las escuelas en el transporte público, ¿no? Que es donde más la gente está propensa a contagiarse. Digo, si ya se habían aventado más de un año en educación en línea, yo pienso que tal vez pudieron haberse esperado otros 3, 4 meses, 6 meses, que ya es lo que falta para que, digamos, la mayor población esté vacunada. Pero pues, sí, una de las cosas que pues, obviamente influye directamente en esta situación pandemia pues, es la autonomía que tiene la escuela para tomar este tipo de decisiones con base a su educación que da en su escuela. Ok, muy bien. Menciona algo importante el profesor José Luis, que es precisamente la adecuación curricular, que cada instituto, que cada escuela, pues tiene que tomar la decisión de modificar de acuerdo a sus necesidades, pues no solamente de educación o de aprendizaje, sino también a las necesidades tecnológicas, a las necesidades económicas, sociales, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un tema también que más adelante vamos a abordar. Maestra Lorena, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ha visto usted el papel de la escuela durante esta pandemia? Pues bueno, considero que ha sido un reto porque prácticamente nos llega por sorpresa este fenómeno. No estábamos preparados para, obviamente, tener una estrategia para implementar la inmediatez. Se tuvo que incluir toda la parte digital, informaciones de la tecnología, cuando realmente pues sabemos que hay mucho estrago, ¿no? Tanto de la parte docente como de los alumnos, los padres de familia, aunque están familiarizados con los aparatos móviles, pero realmente ya llevarlo a un contexto como son plataformas, diseñar cuadros de contenido, obviamente para poder atender las necesidades de cada escuela, pues realmente sí fue un reto. Estamos todavía bajo actualizaciones digitales y nuevamente pues nos vuelven a este cambio, ¿no? Que viene siendo otra vez la modalidad presencial en algunas escuelas, y pues es nuevamente modificar esta parte, como vamos llevando esta práctica, ¿no? De enseñanza. También es importante saber que no todos pues se tienen los medios para poder llevar a la mejor educación a distancia, pero se ha tratado de que la escuela principalmente no haya algún deserción escolar por parte de los alumnos, y ha tratado de que a medida que se pueda pues todos avancen de una manera la mejor conjunta.
aunque sabemos que las necesidades económicas de cada estudiante es muy diferente y pues también a veces sale de las manos de la escuela no poder atender cada una de las particularidades, mas sin embargo se trata de que esto sea funcional para todo el sistema. Claro, una parte importante pues es precisamente atender esa diversidad de conexión, ¿no? Como fue en los meses pasados. Ahorita estamos en el sistema educativo pues optando nuevamente por una presencialidad, ¿no? que se ha venido dando paulatinamente. Sin embargo, pues no ha tenido el impacto en porcentajes, digamos, del 100% de la totalidad para que los alumnos se vayan integrando a las aulas presenciales, ¿no? Porque bueno, las aulas virtuales pues también nos ha dejado unas grandes lagunas, porque hay diferentes casos, desde los niños que jamás se conectaron y que la escuela tuvo que precisamente ejercer acciones para ver qué pasaba con esos alumnos, ¿no? Hasta los que probablemente por medio de sus recursos económicos o sociales pues tienen la oportunidad de conectarse diariamente con el maestro, ¿sí? Bien, licenciada Lorena, ¿cómo ha visto usted el papel de la escuela en estos meses? Bueno, desde mi percepción creo que la parte en cómo se relaciona la escuela con el alumno y los padres de familia ha sido más como una parte de acompañamiento, que tiene una responsabilidad compartida. De alguna forma, y retomando algunos puntos que comentaban los compañeros, sí hablamos de que la necesidad de tener que esperar algunos meses más para que la mayor parte de la población esté vacunada. La parte de las necesidades tecnológicas, hablar de también la adecuación de las planificaciones y demás, sí influye, pero también esa responsabilidad compartida, tanto de docentes, escuela, padres de familia y alumnos, es importante. Si bien es cierto que decíamos, la pandemia nos llegó de sorpresa, sí, pero evidentemente la estructura educativa que teníamos en México pues definitivamente tenía muchas carencias, ¿no? Se quedaron en evidencia en mayor medida con este fenómeno, pero sin embargo considero que también las instituciones han invertido gran parte de su capital para poder actualizarse o poder crear esa parte tecnológica, esa estructura tecnológica necesaria para poder interactuar de una manera más adecuada con los alumnos. Y es ahí donde viene el problema, porque no necesariamente, o sea, la escuela está dando en sí las herramientas, pero la otra parte que viene a ser la familia, viene a ser los estudiantes, también no colaboran en la misma medida. Entonces creo que ese es el principal problema que podemos enfrentar hoy en día con la pandemia y la educación, sin duda, y pues sí entender la parte del contexto. No necesariamente el hecho de tener internet nos garantiza que sí tenemos el espacio adecuado o que sí tenemos el acceso adecuado también. Entonces, yo considero que sí es necesario ya las clases presenciales, sí cuidando toda esta parte del protocolo sanitario, claro, y esencial la parte de ser presencial, creo que en los primeros niveles, ¿no? Ya estando más grandes, pues ya entendemos el uso de algunas aplicaciones, ya estamos más relacionados con los dispositivos móviles, podemos adaptarnos más fácilmente a las herramientas tecnológicas, algo que no pasa con los primeros niveles de aprendizaje. Entonces, creo que esta parte, tanto la escuela como padres de familia y alumnos, tienen una responsabilidad compartida, sin duda. Ok, muy bien. Yo creo que parte importante de lo que usted menciona es precisamente la utilización y la generación de recursos de cada institución. Y hablemos desde los niveles de educación privada hasta los rangos de educación pública, en donde precisamente pues la educación pública ahorita no tiene pues apoyo por parte de las autoridades, ¿no? Y bueno, en gran medida la situación de generar recursos pues ha recaído en las familias, en los padres de familia para esta parte, ¿no? Obviamente también las escuelas privadas pues han tenido que buscar la forma de subsistir en esta situación de educación a distancia, ¿no? Pero bueno, son situaciones que nos ha dejado, yo creo que una gran enseñanza a todas las instituciones, a todos los directivos, a todos los dueños de planteles privados, a todos los dirigentes políticos de las diferentes rubros
de educación. Pero bueno, yo creo que en lo sucesivo de las siguientes semanas o meses tendremos que tomar medidas para esta presencialidad. Pues bien, vamos a hacer un corte muy breve para seguir con esta charla y regresamos con el panel del día de hoy. Lex Lopes Consultores. Somos una empresa legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, conformada por especialistas corporativos competentes en cada una de las disciplinas jurídicas, contables y fiscales. Nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación. Nos encontramos en la calle Virgen María a una cuadra de Plaza Sendero Iztapaluca, dentro de Business and Trade World. Solicita tu asesoría a los números de correo que aparecen en pantalla. Te esperamos. Un podcast sobre motociclismo en la zona oriente. Todos los martes a las 6 de la tarde tienes una cita en Bikers Crew Podcast por Proyección TV. Perito en fonética y acústica forense. La ciencia al servicio de la verdad. No te arriesgues a perder. Nosotros somos peritos especializados en fonética y acústica forense, analistas de audio digital, análisis de voz, método de identificación humana, y su aplicación es utilizada en situaciones como secuestros, sobornos, extorsiones y amenazas. La audioforense calidad de grabación de sonido se encarga de investigar la posible causa de alteración en una grabación de video o audio y dictaminar sobre la posible manipulación del material grabado. El peritaje en acústica forense realiza tratamiento y análisis de grabación de voz, aplicando filtros y limpieza de audio con el objetivo de obtener información de los locutores participantes en la grabación y así aportar en el procedimiento judicial. La tecnología avanza y nosotros también. Somos tus peritos de confianza. 10 años nos respaldan. Perito en fonética y acústica forense. Y bueno, ya estamos de vuelta el día de hoy con este panel, con el tema de la didáctica en el aprendizaje durante la pandemia por COVID-19. Bien, el siguiente punto es precisamente qué estrategia emplearon para diagnosticar el aprendizaje en los alumnos. Es bien cierto que es muy difícil obtener un diagnóstico eficaz con datos verídicos o reales. Sin embargo, es una situación que nosotros tenemos que hacer, puesto que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el círculo que hemos platicado ya en algunas sesiones, el diagnóstico forma parte fundamental como inicio de este proceso, puesto que después del diagnosticar, y si lo hacemos de forma favorable y real, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos, pues de ahí se va a desprender la aplicación de las dinámicas o estrategias que nosotros tenemos que implementar, es decir, un proceso de implementación. Posteriormente, pues el proceso de evaluación para nuevamente retroalimentar y llegar nuevamente a este diagnóstico, ¿no? El círculo constante de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bien, ¿cuál ha sido la estrategia que nosotros hemos empleado o las estrategias que nosotros hemos empleado para acercarnos a la distancia en los pasados meses y ahorita en la presencialidad que empezamos a vivir, para diagnosticar en qué niveles de aprendizaje están nuestros alumnos? Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos de psicopedagogía que pues obviamente deben de tomar en cuenta todos los estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que no todos aprendemos de la misma manera. Hay algo que se llama estrategias diversificadas. A diferencia de cualquier estrategia, cualquier actividad que tú realices como docente, toma en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, ya los conocemos: auditivo, visual, kinestésico. Y bueno, esta parte de la pandemia se ha limitado un poco. ¿Por qué? Pues obviamente la educación solo ha sido a través de las herramientas tecnológicas que conocemos, a través de plataformas como Meet, como Zoom. Pues obviamente ahí solo normalmente el maestro se la pasa hablando, y obviamente solo los alumnos interiorizan esa información a través de la escucha, ¿no? Entonces siempre les digo que es importante que se utilicen de más herramientas, no sé, trabajar videos, actividades, demás. Obviamente es poner en práctica
un poco su creatividad para modificar su metodología de enseñanza, ¿no? Y bueno, como tal ha sido una revolución tecnológica, se podría decir una cuarta revolución industrial, porque bueno, la educación en línea, la educación híbrida llegó para quedarse. Va a ser muy difícil que regresemos totalmente a presenciales. ¿Por qué? Porque bueno, igual anteriormente ya se manejaba la educación en línea y pues obviamente ahorita con la práctica hemos conocido y hemos tenido que adaptarnos y conocer las formas y estilos de enseñanza a través del uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y sabemos que obviamente como tiene sus fortalezas, también tiene sus debilidades. Pero pues parte de la enseñanza, como nosotros como docentes, es generar como tal las estrategias, las adecuaciones para que atender a nuestra población estudiantil, atender las necesidades educativas de nuestros alumnos y atender sus estilos de aprendizaje también. Ok, en la parte de esta forma de diagnosticar los procesos en el que el alumno se ha venido desenvolviendo para precisamente acercar a lo mayor posible que nosotros podamos desarrollar como un aprendizaje, como un contenido, porque realmente difícilmente en esta estancia en casa, en esta educación a distancia o en esta parte híbrida, hemos tenido la oportunidad de cubrir un programa, ¿no? O tal vez la adecuación curricular que las instituciones o hasta el mismo maestro, en él cae la responsabilidad de realmente elegir los aprendizajes más importantes o bases para de ahí tomar nuevamente el proceso para desarrollar otros más, ¿no? Las opiniones son variadas. Sin embargo, José Luis nos menciona que hay compañeros, y yo también lo he vivido, yo creo que también ustedes, que están esperando que la antigua normalidad, por así llamarla, regrese. Cuando esto, pues los científicos, los expertos epidemiológicos o en educación o en política de salud, de política educativa, pues nos hacen el llamado a que tal vez nunca volvamos a una normalidad como la conocíamos, ¿no? Y si lo hacemos, pues van a pasar pues un tiempo muy largo, ¿no? Dentro de esta situación, nuevamente, ¿cómo diagnosticamos en qué parte del aprendizaje en los diferentes niveles que ustedes atienden se encuentran unos alumnos? ¿Cómo podríamos diagnosticar? ¿Cómo acercarnos? Yo, bueno, en mi experiencia que he tenido hasta ahorita, trabajo en nivel licenciatura, para mí sí ha sido un poco más complejo, porque no solamente trato con alumnos jóvenes, me ha tocado trabajar con personas ya mayores, que estoy hablando que tienen edades entre 45 y 49 años, donde los periodos de aprendizaje a lo mejor los dejaron de hacer o dejaron de asistir a la escuela desde su juventud y retoman la parte escolar ahora aprovechando la pandemia, y el poder impartirles clase específicamente a ellos se vuelve un poco más complejo. Entonces, yo sí lo que en práctica he puesto como mucha énfasis es el entorno en el que ellos se han desenvuelto a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que hacemos? Alguna pequeño entrevista, a qué se dedican, marcar cuál es el perfil que ellos manejan, para poder usar un vocabulario sencillo. No es lo mismo que yo me entreviste con un abogado experimentado o con un alumno que viene recién egresado de la preparatoria, al cual le puedo empezar a hablar a lo mejor con un vocabulario más complejo, que hacerlo con una persona que siempre ha trabajado, no necesariamente en el área jurídica, y necesito buscar palabras que sean de fácil entendimiento para ellos, que sea más que una clase teórica, como buscar la parte de una plática, donde también los contenidos los podamos adecuar a sus experiencias de vida. Si trabajan para un taller, buscar un ejemplo de una situación jurídica o una situación legal que la podamos adecuar a una actividad que puede realizar dentro del taller. Si estamos buscando hacer un ejemplo,
a lo mejor los mismos ejemplos girarlos en torno al contexto en el que ellos se desarrollan. Tú mencionabas el otro día en una de las clases el ejemplo o la vivencia que tú tuviste con respecto a una dinámica que les aplicaste a tus alumnos de licenciatura, en donde en el examen que tú aplicas no obtienen las respuestas en la mayoría que tú estabas o que habías previsto. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo te ayuda a ti a diagnosticar? Porque mencionas por medio de entrevistas, pero si tú no obtienes un resultado en alguna de tus dinámicas, ¿cómo diagnosticar esa parte de tus alumnos? En ese punto en particular, fue como hacer de nueva cuenta una retroalimentación con los alumnos en general. Algunos mencionaban muchas situaciones que apuntaban claramente a situaciones como muy emocionales que se fueron presentando para ellos dentro de la pandemia o de la situación del encierro. Y por eso el fallo. Pero vuelves a aplicar o volví a aplicar la parte del examen, los resultados y los contenidos sí los habían comprendido. Era una situación como más temporal que ellos habían atravesado en ese momento, pero estaba comprendido lo que habían hecho o lo que estábamos viendo en clase. La complicación es cuando en este tipo de grupos que son muy diversos, empezamos a ser muy específicos en el vocabulario. Entonces, yo sí ya me percaté que el usar un vocabulario muy concreto con grupos que son muy diversos en edad y en actividades laborales, es donde se puede crear el conflicto para poder unificar el aprendizaje en el aula. Y es lo que comentabas, que Así ya diversificando la situación de cómo entrarle a los tecnicismos por medio del contexto de los alumnos, pues comprendían más rápido, ¿no? Y es también precisamente lo que José Luis menciona en esta parte de la diversificación de las dinámicas de aprendizaje, ¿no? Pero por otra parte, en nuestros niveles de educación básica, sí, porque obviamente, José Luis y la licenciada Lorena, pues trabajan con alumnos ya mayores, en donde a lo mejor la parte de el diálogo, la parte de comunicar lo que nosotros pensamos, sentimos o las necesidades que tenemos en cuanto a aprendizaje, obviamente, pues nos da una pauta un poquito más clara de lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa con nuestros alumnos de secundaria o de primaria o de preescolar que estamos atendiendo en esta parte? ¿Cómo saber que, hablando del desarrollo de aprendizajes, qué es lo que les hace falta? ¿Cómo podemos entrar con esa parte e implementar estas dinámicas precisamente para que no se diversifique tanto, o mejor dicho, atendamos esa diversificación y solamente con conectarnos a la pantalla, pues lo podamos atender? ¿Cómo lo atendemos? Maestro Carlos, si me permite, en la parte de saber sobre las estrategias que vamos a tomar con respecto a nuestros estudiantes y sobre todo con la parte de diagnosticar en qué aprendizajes están nuestros alumnos, pues es muy importante. Y si estando de manera presencial podemos definir o retomar algunas estrategias con respecto a la manera en que nuestros alumnos aprenden, cómo es que ahorita lo vamos a plantear o a replantear o cómo lo vamos a aplicar. Ha sido una tarea muy ardua, sin duda alguna, y la parte en que si nuestros alumnos cuentan o no cuentan con algún dispositivo móvil o el conocimiento de alguna plataforma web, eso como docentes nos ha puesto un tantito de obstáculo. Sin embargo, lo más importante en esta parte, reconozco que es tener contacto con la mayoría de nuestros alumnos. Si no es al 100%, pues que sea al 80 o al 70%. Poder recabar esa parte de información que para nosotros es muy valiosa. Posterior a ello, pues retomar cómo es que voy a saber en qué parte diagnóstica se encuentra mi estudiante. Si tenerlo de manera presencial, por ejemplo, puedo tomar una decisión para que él pueda aprender, saber cómo aprende, si es visual, si es kinestésico, etcétera. Entonces, esta parte de la pandemia y sobre todo el conocimiento digital, creo que sí nos ha puesto en jaque en la parte de docente, actualizarme,
saber cómo voy a diagnosticar, generar una estrategia para diagnosticar a mis estudiantes en la parte de iniciar un nuevo tema, una unidad de aprendizaje o de manera general. ¿Qué opina, maestra Lorena? Pues bueno, yo con usted comparto lo que viene siendo alumnos de media superior y con ellos, pues, al menos en lo que viene siendo el bachillerato, aquí se ha retomado en el currículum que debe de ser tanto el diagnóstico como las evaluaciones se han hecho quincenales y prácticamente pues ya están diseñadas a lo mejor por academias. En este caso pues ya vienen elaboradas y en un principio nosotros sí era como no queja, pero realmente pedíamos la participación de saber cómo estaba elaborado porque muchas veces se aplicaban y no atendían a las necesidades del grupo que yo atendía o los diferentes grupos de parte en el ejemplo de academia en este caso de humanidades, ¿no? Posteriormente cambiaron la estrategia y se diseña, se da la opción de participar en esta construcción y bueno, poder analizar cuáles, de acuerdo a los contenidos que vienen en los programas para la materia, la asignatura, ver si son de acuerdo a nuestro grupo. Pero yo a partir de ellos se aplican, pero he implementado estrategias de acuerdo a los temas que se tienen que abordar en la unidad, tomando en cuenta sus diversos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, en uno de ellos puede ser mediante entrevistas acerca también del tema, podemos presentarles algún contenido audiovisual, en otro un caso práctico en el cual atienda el tema. Si me doy cuenta que realmente hay un desconocimiento del mismo, pues tenemos que hacer la retroalimentación de lo que viene siendo los temas a abordar. En este caso, eso es en cuanto al bachillerato, ¿no? En la parte de la secundaria, yo estoy en la de USAER y ahí se nos ha pedido atender más que nada la parte emocional. Y nuevamente ahí sí no nos dan así como que algo específico, sino un contenido específico, sino nosotros hemos dado la tarea de buscar estrategias que nos puedan ayudar a evaluar a nuestros alumnos en la parte, cada una de las emociones, como la tristeza, el enojo, la alegría. Y cada uno de ellos, pues bueno, a mí me ha ayudado mucho la implementación de usar las herramientas que nos proporcionan como las fichas Construyet para poder apoyar también parte emocional y ver realmente en ellos cuáles son a lo mejor esas carencias o cuáles son sus fortalezas. Nos retroalimentamos porque las analizamos obviamente dentro de clase y estamos abordando ejemplos, ¿no?, de cada emoción y vamos viendo cómo las atendemos de manera particular. Me he dado cuenta que efectivamente el estrés ha sido factor importante en el cual pues dicen nos conectamos a veces una hora, continúa la otra como una forma presencial, pero es muy cansado estar en una silla atrás de la computadora o del celular atendiendo también todas las materias. Y eso yo creo que tampoco lo hemos como que se ha platicado quizá en las juntas que tenemos de consejo técnico, pero no se haya estrategias donde se pueda a lo mejor también que ellos descansen, ¿no? Una parte de no tenerlos como en una forma presencial. Entonces terminan con diversas emociones, incluso cansados, ¿no? Y en esta parte me he dado la tarea de poder apoyar, poder a lo mejor ser como un intermediario con los demás docentes y poder explicar cómo se sienten ellos, ¿no? Entonces esto del diagnóstico definitivamente es muy importante porque de ahí vamos a atender las necesidades de nuestra materia, el área donde estamos impartiendo. Claro, y no solamente hablando de contenido, sino como lo menciona usted, la parte emocional que ha sido un vínculo muy importante entre la escuela y el alumno, ¿no? Y obviamente lo que menciona también la maestra Denise, comenzar ese diagnóstico desde saber con qué dispositivos electrónicos cuentan los alumnos, ¿no? Que es parte fundamental para echar a andar el proyecto institucional de cada escuela, porque cada escuela lo ha tenido que adaptar a sus necesidades y sobre todo a los recursos con los que cuenta su comunidad escolar, ¿no? Para terminar este segmento, maestra Dayana, ¿qué nos puedes platicar de cómo diagnostican aquí en el municipio precisamente esa parte que no se separa mucho de la parte educativa porque los maestros pues fuimos vacunados en cierto momento?
nuestros alumnos de nivel licenciatura y bachillerato, en algunos casos también, pues están siendo vacunados, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticar esta parte de qué es lo que necesita la población en la vacunación? Puesto que este municipio, y como los otros, pues ha tenido particularidades en la promoción de saber en qué rubro van de las edades de vacunación, los rezagados, cómo invitar a esa parte de la población, cómo diagnosticar y cómo aplicar las dinámicas para ya llevar a cabo esta vacunación pues masiva, ¿no? En este municipio de Ixtapaluca. Claro, bueno, al principio pues fue una situación un poco difícil en cuestión de que la población estaba en contra de vacunarse. O sea, al principio llevábamos un rango de cierto límite de vacunas, el cual no se presentaban. O sea, definitivamente la población estaba como que muy a la defensiva sobre el quererse vacunar, ¿no? Eran muy pocas personas las que acudían a los centros de vacunación a vacunarse, ¿no? La verdad es de que en mi punto de vista la población que más se podría decir que fue un poquito más énfasis en que se quería vacunar y no quiso perder esa oportunidad fue adulto mayor. O sea, todo el adulto mayor, la verdad es que fueron de las personas que nunca negaron el quererse vacunar, que siempre estuvieron atentos al llamado de la vacuna, ¿no? A veces los hijos pues eran los que no te vacunes, porque... Y ahorita en la parte de los alumnos universitarios, ¿cómo ha sido la respuesta? Pues ahorita ya ha sido como que más, la verdad es de que, siendo honestos, cuando se dieron cuenta que pues que no había reacción en la vacuna de ninguna manera, como lo que venían diciendo en internet y ciertos noticieros pues falsos, empezaron a quererse vacunar en edades que no les correspondía. Entonces, ¿qué fue lo que fue pasando? Que estuvieron inventando incluso CURPS con datos falsos, y la mayoría de la población de los de ahorita de universitarios y eso pues ya estaban vacunados. No, O sea, querían volverse a vacunar. así es. De hecho, hay personas que han llegado a aplicarse 3 dosis de 3 vacuna. dosis. Wow. Así es. Y pues ahora sí que incluso en docentes, que fue el que se les aplicó una sola dosis de CanSino, hemos levantado a muchos docentes de las filas que por cuestiones de que quieren salir de viaje quieren aplicarse a AstraZeneca. Bueno, es que ahí también, o sea, el debate y aparte, bueno, la parte un poco negativa de la situación que, Claro. que vivió o que está viviendo el magisterio, y también quiero a lo mejor que ahorita aprovechando, antes de ir al corte, nos puedas mencionar cómo se vivió la parte de vacunación a los docentes. ¿Hubo buena asistencia? ¿Fue la mayoría? ¿Fueron todos en este municipio? Y también esa parte, ¿qué comentarios hemos recibido? Y sobre todo que la mayoría de aquí todos somos docentes. Nos piden una situación que está fuera de nuestras manos porque no podemos comprobar, porque no es así, ¿sí? Un recibo de la vacuna que nosotros nos pusieron, que fue CanSino, ¿no? ¿Cómo lo ven los docentes? ¿Por eso quieren vacunarse? No, lo que pasa es de que como tal, en lo que fue aquí Ixtapaluca, se recibió a todos los docentes, o sea, venga de NESA, Distrito Federal, o sea, todo se vacunó aquí en el estado de Ixtapaluca. La cuestión fue que nosotros, bueno, como servidores de la nación decíamos, ¿cómo puede ser posible que una persona que es docente no haya leído cómo tenía que ir llenado un formato? En lugar de meter CURPS, metían claves de lector. Entonces, al momento de gobierno federal subir esos datos a la plataforma, no coincidían y muchas papeletas se quedaron sin registro. Pero como tal sí aparece un registro de los que hicieron sus datos correctos y su registro correcto. Sí hay como tal un papel con QR, que es el que ya les está otorgando gobierno federal. Entonces llega un docente que ya tiene la vacuna de CanSino para nuevamente vacunarse con, ahorita, ¿qué están vacunando? AstraZeneca. Y entonces cuando, me imagino, en la base de datos aparece el CURP o la clave de lector, no se las ponen, obviamente. No, obviamente no. Los tenemos que levantar y decirles que pues tienen que salir porque no les corresponde, ya que su vacuna fue única dosis. Claro. Pero hay personas que son docentes y la verdad son muy déspotas.
Sí, bueno, pues hay de todo en la Sí. viña del Señor, ¿verdad? Pues bien, qué interesante. Vamos a seguir platicando de este tema y de otros temas educativos más, pero después del corte comercial. En un momento regresamos. Instituto Gnóstico de México, Plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato, puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses o bien en el sistema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería, relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces, ciencias de la educación, seguridad pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses por medio del sistema de profesionalización en carreras como Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Criminalística, Contaduría, Relaciones Internacionales, Informática Administrativa, Seguridad Pública. Si buscas estudiar una maestría, tenemos Ciencias de la Educación, Ciencias Penales y Juicios Orales. También ofrecemos doctorados como son en Educación, Derecho y Derechos Humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada 2 meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo pienses más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, Colonia San Isidro Soquiapan, a 2 cuadras de la Óptica Americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55 43 97 64 67 o envía mensaje vía WhatsApp al 56 12 73 53 57. Instituto Gnóstico de México, Plantel Ixtapaluca. Tu pasión, tu profesión. Alcanza tus sueños. Bueno, ya estamos nuevamente aquí hablando tras cámaras o en este receso del comercial que tuvimos. Y bueno, realmente los comentarios pues fueron muy variados porque todos tenemos un profesor que conocemos en la colonia, en la cuadra, en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la situación con los docentes o con la docencia o con el magisterio a nivel, digamos, municipal aquí en Ixtapaluca y sobre todo en el Estado de México y bueno, sin nombrar también el federal a nivel nacional, pues es variado, ¿no? Y principalmente nuestra preocupación porque realmente la vacuna de CanSino pues nos proteja, ¿no? Que yo creo que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Fuera ya de que hay compañeros que, bueno, también la opinión pues es diversa, ¿no? Y también es respetable, en donde se quieren vacunar nuevamente, ¿no? Pero bueno, de ahí la situación de cómo lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, es una parte que obedece precisamente a lo que el gobierno de otros países están manejando para permitir el acceso de mexicanos al extranjero, ¿no? A esos países en donde piden precisamente esa constancia, ¿no? Que pues prácticamente la vacuna de CanSino pues no está entre el catálogo de vacunación para que nosotros podamos acceder a otros países, ¿no? Pero bien, siguiendo con el panel el día de hoy, el siguiente punto para comenzar con la maestra Lorena en esta ocasión, ¿qué nos puede decir de los recursos y herramientas que han apoyado su trabajo docente durante este tiempo? ¿Cuáles han sido? Porque es bien cierto que a lo mejor una parte importante es la conectividad, ¿no? En alguna plataforma de llamada virtual o de reunión virtual. Pero más allá de establecer ese recurso, si hablamos de procesos didácticos, ¿cómo hemos usado ese recurso para desarrollar algún aprendizaje o algún contenido, ¿no? Ya básico para estos momentos, ¿no? Bueno, pues atendiendo, como dicen, a los estilos de aprendizaje también que tienen los alumnos y aprovechando la diversidad que tienen también las plataformas digitales, pues hemos utilizado algunas como son audiovisuales, también algunas estrategias también expositivas, porque a veces sentíamos como que la parte de exposición al ser virtual podría ser complicada, más sin embargo ya se nos dan, conforme ha ido avanzando también esta parte en estos años. Pero en este tiempo, estos meses, nos han dado oportunidades, herramientas hasta de tener salas, ¿no? En las cuales se pueden realizar equipos de trabajo con las temáticas que a lo mejor nosotros empleamos en la unidad de trabajo. Pero, sin embargo, así como lo hacemos tanto de manera presencial, he tratado de que esto no sea de una manera, salga del contexto, que traten de asimilar las cosas como si lo estuviéramos no a distancia, sino de una manera más
pues sí, ¿no? Participativa y obviamente en unión. También hemos empleado estrategias de trabajo como son aparte de la exposición, algunas de audio como los podcasts y mapas mentales, todas las diversas igual que técnicas que se emplean para poder desarrollar los trabajos. En este caso, las materias que yo trabajo son un poco más teóricas, entonces se han prestado bastante bien y considero que también los alumnos lo han tomado de una manera no tan que pierden la atención, ¿no? Muchas veces también decimos que esa parte tienen que tener la motivación, y si somos muy repetitivos o usamos constantemente un método de trabajo, pues los alumnos también pierden la atención, y estar atrás de un monitor pues se vuelve también algo complejo, ¿no? Pero Un poco monótono. ¿Sí? monótono. Ok, maestra Denise, aparte de los recursos que la maestra Lorena nos ha mencionado, ¿usted ha usado otros o también ha basado su práctica en alguno de ellos? Sí, he basado la práctica de igual forma que mi compañera Lorena en estas herramientas. Sin embargo, yo me he ido, pues, sinceramente, de lo más rudimentario a lo actualizado. El objetivo principal es atender las necesidades de mis estudiantes. Tengo que ser empática con ellos. No me puedo poner tan exigente cuando mi estudiante no tiene las herramientas necesarias para trabajar. He manejado desde una lectura, mandándosela al chat para que la pueda leer. Me pongo en contacto con ellos vía telefónica para platicar sobre la lectura y tratar de retroalimentar esta parte tan importante que es el trabajo docente. No me puedo únicamente poner a trabajar con los alumnos que se conectan frente a la plataforma de Teams para poder pues empatizar o colaborar en el plan de clase. ¿Qué pasaría entonces con mis estudiantes que no tienen esa parte de conectividad, de estar de forma síncrona conmigo en la clase? ¿Qué pasaría con mis alumnos entonces que de manera asíncrona tienen la disponibilidad de trabajar conmigo o con cualquier otro docente? Entonces, esa parte de trabajar con lecturas, con fotos, mapas mentales, videos, cualquier otra manera es importante, creo que atender las necesidades sobre todo de nuestros estudiantes en la actualidad. Ok, muy bien. Sí, yo creo que la diversidad de nuestros recursos digitales y que obviamente podemos usar didácticamente pues es vasta, ¿no? Lo importante aquí pues es conocerlos. Desde el punto de vista que tú manejas, Dayana, en los programas federales, ¿cómo ve la comunidad en sí la situación de la comunicación mediante estas plataformas y de algunos recursos que a lo mejor hasta como familiares o padres de familia lo vemos reflejado en nuestros alumnos? Pues, nuestros hijos o familiares, ¿no? Claro. Pues yo lo veo, en mi punto de vista, es un poco difícil, ya que, pues, por ejemplo, yo lo comentaba hace rato, les es muy difícil incluso hasta registrarse en una página, y teníamos que ser énfasis en decir, regístrese porque pues si no, no va a salir. No, a veces te preguntaban, es que no puedo registrarme, no sé cómo hacerlo. Entonces, en la parte familiar, pues yo digo que es un poco difícil el trabajar. Por ejemplo, yo tengo niños pequeños en casa. El trabajar con ellos por parte de Classroom y conectar a uno y conectar al otro y córrele para allá y córrele para acá, o sea, sí es difícil, ¿no? Entonces yo en la clase pasada pues yo le comentaba, yo lo veo con los niños que ahorita pasaron a segundo año y no saben leer, o sea, como tal no lo saben. Entonces a veces yo me he conectado a las clases con ellos, me he sentado ahí y me he dado cuenta de, por ejemplo, lo que usted comentaba hace rato del diagnóstico, ¿no? El que las profesoras a veces no toman en cuenta esa parte. Yo le he escrito en varias ocasiones a la profesora que los niños no saben leer y más sin embargo quiere que le manden sus lecturas. Entonces le digo, o sea, ¿cómo puede ser posible que me exija tanto la lectura si lo primero que le estoy comentando es que no saben leer? Que me dé usted una herramienta para que yo pueda ayudarlos a ellos a leer al estar ahí.
Entonces, a veces no todos los papás tenemos como que esa condición de sentarnos con ellos y estarles explicando, porque hay trabajos laborales donde entran, no sé, 4 de la mañana, salen 6 de la tarde, llegan y a ver qué hiciste, nada más checan lo básico y hasta ahí. Entonces sí siento como que ahí sí hay un atraso, como dice la maestra Lore, o sea, ya las clases presenciales son de verdad muy, muy necesarias. Claro, claro, por supuesto. Declaraciones fuertes de la licenciada Dayana, ¿eh? Es la panelista de hierro en esta ocasión, pero fuera de lo fuerte de sus comentarios, yo creo que tiene realismo, sí, porque en el magisterio y obviamente dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje hay de todo, desde el profesor o la profesora que es comprometido, y no hablamos de un compromiso solamente hablando del cumplimiento que tiene que hacer como parte de una organización escolar, sino va más allá el compromiso desde documentarse, porque lo mencionaba la maestra Denise, a veces hay desconocimiento en qué herramientas puedo usar, ¿no? Porque realmente no estamos preparados para esta parte, ¿no? Pero llevamos también 17 meses dentro de esta parte, ¿no? Entonces yo creo que si habláramos a lo mejor de un par de meses o hasta 3, pues sería comprensible, pero llevamos ya más de un año, ¿no? Y quién sabe cuándo pare. Entonces yo creo que la parte de vincular esta situación de actualización nos deja visto que hay mucho tipo de maestros, ¿no? Desde el comprometido que sube videos, da información en tiempo real o sincrónica, asincrónica, utiliza diferentes plataformas de comunicación, diferentes aplicaciones, hasta que él también no juzguemos, ¿no? Pero no juzguemos mal sin conocer, pero a veces también la conectividad con los alumnos pues no nos da más cartas, porque el alumno lo único que tiene es el celular de su mamá y solamente podemos enviarle mensajes por WhatsApp, ¿no? O por Messenger o mensajes de texto, ¿no? Entonces, también de ahí la parte que es importante, el diagnóstico, que como mencionábamos, de saber si todos nuestros alumnos cuentan con los recursos necesarios digitales para que esta apuesta profesional nueva en marcha, pues sea adecuada, ¿no? Maestro José Luis, usted mencionaba, y también platicamos el otro día en una de las clases, precisamente la importancia de tener la diversificación en el aula. Y mencionábamos qué es la diversificación. No sé si pueda comentarnos un poquito acerca de cómo podemos poner en práctica esta diversificación y también cómo podemos utilizar estas herramientas digitales para precisamente llegar a esa diversificación. Bueno, antes de comenzar con lo que es atender la diversidad en el entorno educativo, quería retomar que, como usted decía, ¿no? Para empezar, la educación dejó de ser gratuita. ¿Por qué? Porque obviamente, si quieres aprender ahorita, necesitas pagar internet, o necesitas tener un dispositivo móvil, o necesitas tener una laptop. Entonces, obviamente, en cuestiones económicas, pues no todos pueden acceder, ahora sí, como tal, a la educación, ¿no? Bueno, y ahora sí seguimos con lo que es la parte de la diversidad. Pues obviamente, bueno, incluso en educación especial, la mayoría de mi experiencia profesional ha sido en educación especial. Y cuando comenzaba la pandemia, todavía trabajaba en un CAM en Valle de Chalco, Centro de Atención Múltiple. Y pues obviamente al principio, para empezar, era una comunidad con cuestión socioeconómica muy baja. Pues obviamente no todos tenían ni siquiera internet, pues obviamente la deserción era muy amplia, ¿no? Y bueno, con los alumnos, obviamente con discapacidades ya más severas, pues lo que se empezaba a trabajar era cuestiones muy básicas, como cuestiones relacionadas con la pandemia, cuestiones de aseo, cuestiones de que se lavaran las manos, cuestiones de hábitos, cuestiones de que hagan, pues más bien darles un seguimiento a lo que se estaba trabajando en la escuela, ¿no? Pero pues obviamente era muy difícil, y más en línea, porque por ejemplo, si tienes un alumno con autismo y le entran sus crisis de ansiedad, y si así en presencial es difícil manejarlo, ahora en línea pues mucho más, ¿no? Entonces, pues, obviamente en cuestiones de educación especial, pues pasó a afectar todavía más la pandemia. A ver, José Luis, ¿tú crees que sí es posible tener esa diversificación de actividades mediante la distancia? Sí se puede. De que se puede, se puede. Obviamente de que aprendan de igual forma como se aprende en presencial, y más en educación especial, pues no, ¿verdad? Obviamente no es la misma. El aprendizaje no es el mismo. ¿Por qué? Pues obviamente por las necesidades que demandan este tipo de alumnos, este tipo de población. Obviamente
En CAM tienes alumnos con discapacidad intelectual, tienes alumnos con autismo, tienes alumnos con discapacidad múltiple, tienes alumnos con discapacidad motriz, o sea, una infinidad de variedad en cuanto a discapacidad estamos hablando. Y pues obviamente para trabajar cada una de sus necesidades es muy difícil, es más complejo, como lo reitero una vez más, en línea todavía es más complejo. Si así lo es en cuestión presencial, pues obviamente en línea todavía más, ¿no? Se puede sí, pero pues una vez más, reitero, no todos tienen esta facilidad o el acceso simplemente para tener una laptop, ¿no? Bueno, además en esa escuela, en el último campo donde trabajé, donde pues en cuestiones económicas, pues el nivel socioeconómico de la población o de la escuela era muy bajo. Entonces ahí como tal es otra limitante para que el alumno aprenda o para que el alumno se desarrolle adecuadamente. Y pues sí, bueno, ahorita en cuestión licenciatura, pues por ejemplo es tal vez un poco más fácil este proceso de enseñanza-aprendizaje porque pues los alumnos ya cuentan con más herramientas, tanto de aprendizaje y uno también para enseñar, ¿no? Yo por ejemplo por ahí me pagué mi mensualidad de Canva, que es la que más utilizo. Canva es una herramienta digital que ya conocemos, puedes hacer una infinidad de cosas, infografías, currículum, presentaciones, publicidad, lo que sea, ¿no? Y hay muchas, Padlet, Classroom, con usted, por ejemplo, conocí GoConquer, que no la conocía. Y pues obviamente uno como docente debe de actualizarse, ¿no? Debe de investigar, obviamente con base a las necesidades educativas que presenta tu grupo. Y más ahorita en cuestiones tecnológicas, pues obviamente seguir capacitándose para atender la demanda, ¿no? Que la demanda educativa en la que estamos viviendo. Ok, muy bien. Licenciada Lore, ¿qué nos dice? ¿Qué recursos y herramientas necesitamos? Bueno, yo en lo personal, la mayoría de todos mis alumnos ya laboran. Entonces, esa parte de poder implementar herramientas digitales sí ha sido como muy complicada. La mayoría de ellos, por ejemplo, las clases las toman en el vehículo, ¿no? Van manejando, te vienen en periférico, vienen en viaducto, ya es noche, y así vienen tomando clase, ¿no? Entonces, el hecho de poder interactuar con alguna herramienta digital, en lo personal sí ha sido como un poco complejo, porque a lo mejor mis alumnos no tienen el tiempo de poder desarrollar las actividades de esa manera, o de una manera más, que se pueda adaptar a lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? Actualizarnos, explorar nuevas herramientas y demás. Entonces, pero sí necesito, lo que yo hago mucho es, los famosos podcasts han sido de mucha ayuda. Los videos han sido también de mucha ayuda porque entiendo esa parte de que no hay el tiempo. Entonces, si la mayoría de ellos vienen trabajando o están trabajando, escucharlo, verlo, es un poco más sencillo que lo comprendan. La parte de la clase pues sí es un poco compleja, el tener que usar alguna herramienta digital porque muchos de ellos siguen laborando a esa hora, ¿no? Entonces, la parte de, voy a retomar un poco esa parte de aprendizaje del que hablaba el compañero, de esa diversidad. Porque sí creo, sí se puede generar aprendizaje, sí, no es imposible, pero es muchísimo más complejo. En un aula tenemos adaptado o tenemos acceso a las herramientas necesarias para que ese grupo de personas o ese grupo de estudiantes pueda entender, pueda comprender ciertas dinámicas o ciertos contenidos de mejor manera. En la casa evidentemente no. No hay el espacio, no está el entorno adecuado a ese tipo de necesidades para los alumnos. Y empezando por la parte de las distracciones. Sí tenemos alumnos que tienen dislexia, que tienen autismo, que tienen algún retraso, no lo sé. Pero esa parte de las distracciones es un factor muy importante para que ellos puedan desarrollar un aprendizaje muy puntual. Entonces, sí, la clase en sí va parejo para todos los alumnos. Todos toman el mismo contenido. Personas con alguna discapacidad o algún bloqueo específico no avanzan al mismo ritmo que los demás. Entonces, yo creo que
no puedes sacarlo de la clase porque sería pues discriminatorio, sería incómodo, sería excluirlo del grupo. Pero sí entonces buscar alguna herramienta o a lo mejor invertir más tiempo en ese tipo de personas o en ese tipo de estudiantes. Y tratar de buscar en lo que tiene dentro de su casa o de su alrededor alguna herramienta con la que puedan a lo mejor generar el aprendizaje que pudieron haber realizado en el aula. Ya en sí también creo que la parte emocional también para ellos es como mucho más fuerte. Entonces la parte de estar aislados, el tener que estar fijos en el monitor, que si no tienes la parte de la ansiedad, que si no tienes el internet, que si se te va a descargar el aparato, que si ya viste que tus 10 compañeros sí lo entendieron y tú no. Entonces todos estos factores creo que sí vienen a ser muchísimo más complejos para estudiantes especiales. Y la parte de que si se pueden generar aprendizajes, sí, pero creo que también ahí falta mucha preparación para el docente, porque el docente está muy acostumbrado a, te digo, haces esto, lo haces, no me interesa cómo, porque así trabajan en el aula. Entonces, a la hora de aplicarlo a distancia, quieren jugar el mismo rol y es ahí donde todo se quiebra, porque no es posible seguir con esas mismas técnicas, ¿no? Y más porque evidentemente sí tenemos como una necesidad específica con ese tipo de estudiantes. Entonces, creo que ahí valdría más la pena que nosotros como docentes nos actualizáramos más en ese sentido, que a lo mejor en el estar generando contenido, sino el cómo lo vamos a transmitir a ese tipo de estudiantes. Entonces, no es imposible, pero sí es como muchísimo más complejo, empezando por invertir tiempo, ¿no? En el lado de los docentes. Claro. Pues bien, para culminar, es muy importante todo lo que están mencionando, pero bueno, llegamos al fin de este panel con el último elemento. Y obviamente, pues los comentarios dirigidos a la situación didáctica que manejamos, muy diversa, con todos nuestros niveles que atendemos, con todas las necesidades de aprendizaje que también son diversas, con todos los contextos que también son importantes visualizar y la variedad, ¿no? También desde la posición o la situación socioeconómica hasta la detección de estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje, ¿no? Es importante. Como último punto, hablaremos precisamente de lo que necesita un profesor hoy en día para ser un buen profesor, ¿sí? ¿Qué necesitamos precisamente para brindar un servicio o una educación de calidad y de excelencia, como ahora pues nuestra constitución política nos los demanda a los que estamos de este lado de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Vamos a dejar como último comentario a la maestra Dayana, que es nuestra panelista de hierro, para que ella precisamente nos vierta. Vamos a dejar en último lugar de su comentario, ¿sí? Después que pasen los demás compañeros, para que ella precisamente nos diga cómo ve la parte del otro lado. Nosotros ahorita vamos a hablar precisamente de qué necesitamos ser como un buen profesor, ¿no? Estamos con la maestra Denise. ¿Qué necesita ser o dar o tener un buen profesor en estos días? Sí, claro, maestro. Gracias por la palabra. Pues como docente nos debemos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, y considero que en estos tiempos de pandemia es importante ser empáticos con nuestros estudiantes. Ya mucho hemos mencionado sobre las necesidades que ellos tienen en su acontecer, en su vida personal, en su vida diaria. Y entonces el ser un poquito empático, ponerte en esa parte del estudiante. Nosotros obviamente planificamos una sesión, pero nosotros la planificamos, se supone que debe de ser de acuerdo al contexto que ya conocemos con ellos. Entonces, a esa parte debemos de incluir la empatía, conocer la manera de cómo aprenden los estudiantes e irnos poco a poco con su aprendizaje, no querer que de la noche a la mañana pues ellos comprendan el tema que estamos dando, diversificar un poquito en esa parte de las estrategias,
conocer a qué ritmo van aprendiendo ellos y no dejar de lado pues nuestra actualización docente, el conocer cada día más sobre las plataformas en que ellas también se van actualizando, pues eso es lo mejor que les podemos dar a ellos, el conocer un poquito más, es ir adelante de ellos como sus guías, como sus instructores, para hacer su fortaleza, su respaldo y sobre todo que ellos nos tengan esa parte de confianza de hacer de la duda pues no un error o que no ellos hayan aprendido, sino que ellos tengan la mayor confianza en que si le pregunto a mi maestro o a mi maestra, ella o él me va a responder de la mejor manera. Ok, muy bien. Maestra Lorena, ¿qué necesitamos para ser buenos profesores? Pues antes que nada, yo creo que para ser buenos profesores necesitamos tener vocación, ese amor por lo que estamos haciendo, porque muchas veces está el por convicción, ¿no? Y siento que cuando es por convicción, pues ya se mezclan otros intereses y dejan como de manera más fría el atender las necesidades de nuestros estudiantes. Siento que tenemos que ser muy empáticos, no todos tienen las mismas características, todos son muy diferentes y tenemos que ser flexibles también. También tenemos el hecho de que nosotros como docentes creo que esa parte de empatía, porque sabemos que en nuestro país es muy dado, ¿no? A lo mejor para no cumplir, siento que podemos decir muchas cosas, ¿no? Los trabajos y demás, pero yo siempre les he dicho a mis alumnos que tengan la plena confianza conmigo, que yo los voy a apoyar, pero que necesito la verdad, necesito esa parte de honestidad, simplemente el que si estuvo cansado, no tuvo ganas de hacer ese trabajo, pero que realmente seamos honestos y podemos buscar a las mejores estrategias para que él pueda continuar, ¿no? De una manera eficaz dentro de, no nada más de la clase, creo que eso me ha funcionado y también necesitamos ser perseverantes porque sabemos que ahorita en la actualidad todo esto, este movimiento, este fenómeno en constante movimiento. Nosotros despertamos con un tipo de instrucciones, después se nos dan otras indicaciones y esto va cambiando. No sabemos si después nos espere otra pandemia, ojalá y no, pero tenemos que estar preparados para que no nos pase como lo que sucedió hace unos meses, que estuvimos bastante inciertos en este terreno y que nos llevó a podernos adaptar a lo mejor más tiempo del que si tuviéramos esas herramientas lo hubiéramos hecho un poco más rápido, ¿no? En este caso necesitamos ser constantes con nuestra capacitación y para poder atender las necesidades de nuestros estudiantes. Okay, muy bien. Licenciada Lorena, ¿qué nos puede decir? ¿Qué necesitamos los docentes? Bueno, creo que necesitamos ser empáticos. Coincido con la maestra Denise. Ser empáticos, tener mucha comunicación. Creo que eso también es esencial, mucha comunicación con los alumnos. Y hablando de niveles básicos, pues hasta con los padres de familia. La parte de generar esa confianza con los alumnos. Creo que para hoy en día poder, aparte de algunas otras situaciones como la actualización, que esa recae directamente en nosotros, creo que la parte de ser empáticos, generar confianza y comunicación vienen a ser muy importantes para la práctica docente hoy en día gracias a la pandemia, ¿no? Mayor comunicación entre alumnos, padres y profesores es importante. Puede ser complejo, pero a lo mejor que nosotros como docentes no seamos un tanto egoístas en ese sentido, porque ha tocado yo no doy mi número porque es mi número personal, ¿ok? Pero es la única manera en que tu alumno se puede conectar contigo, entonces olvidarnos de esa parte egoísta o tal vez un tanto envidiosa por parte de los docentes y compartir o tratar de compartir, porque a lo mejor sí es una situación que se va a quedar ya de manera permanente, pero la forma tan rigurosa con la que se vino viendo hace unos meses es temporal.
Entonces, no perdemos nada con tener esa accesibilidad con los alumnos y con los padres, ¿no? Creo que eso es lo que hoy en día nos haría como énfasis en ser un buen docente. Que muy bien, romper con esos estereotipos de soy el docente en mis horas de clase, ¿no? Yo creo Exacto. que el ser maestro, aunque estemos los domingos, no se nos quita, ¿no? Profesor José Luis, ¿qué necesitamos en un futuro a partir de ya? Muchas cosas. No, bueno, retomando lo que dicen las maestras, sí es muy importante esta parte de la empatía, esta parte humanista, nosotros como docentes, entender pues que como tal nuestros alumnos son seres humanos que viven sus problemas, sus dificultades día a día, ser también muy flexibles. Por ahí un dicho de Nietzsche que dice la flexibilidad es otra forma de rigidez. También estar nosotros intereses, motivados, tener esta pasión por la docencia como tal. Estar capacitándonos y actualizándonos continuamente, obviamente para atender las necesidades de nuestros alumnos. Y tal vez el concepto más importante en lo de ser docente, tener la aptitud para la docencia, ¿no? Creo ya la otra vez comenté un ejemplo, a mí me tocó hace mucho tiempo tomar un diplomado y tenía 2 maestros que trabajaban en el mismo psiquiátrico, los 2 eran doctores, la maestra era una eminencia dando clases, a diferencia del doctor, que obviamente era de esos maestros que dan sus clases a la antigua, que se la pasan hablando de cuestiones que nada que tiene que ver con el contenido de la materia o situaciones personales suyas, o dan un tema, léanlo y expóngalo. Creo incluso ya nos tocó aquí en la maestría también vivir esa situación. Entonces sí es muy importante que tener la aptitud para dar clase, ¿no? La aptitud para ser docente, muy diferente de que tengas el conocimiento, tengas la maestría, tengas el doctorado. Si no tienes la aptitud para la docencia, obviamente tu alumno no aprende adecuadamente. Claro, por supuesto, diferentes puntos de vista. Y bueno, la situación, como mencionamos el otro día también en una sesión, el buen maestro, el buen docente, no se dice a sí mismo serlo, o no repercute tanto en la sociedad eso, sino el ser un buen docente, un buen maestro, la sociedad lo reconoce y muchas veces lo alardea porque es quien enseña realmente, ¿no? Maestra Dayana, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué necesitamos los maestros para cubrir esas necesidades y sobre todo esa opinión tan diversa en la sociedad, que bueno, es respetable, pero los que estamos de este lado, pues tratamos de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Pero a lo mejor en diferentes extractos sociales, en diferentes ámbitos, desde el familiar hasta pues, el gubernamental, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué necesitan los maestros para quitarse ese estigma de, pues es un mal maestro, para ahora ser un maestro de pandemia que llega fortalecido y atender a los alumnos a distancia, en forma híbrida o en forma presencial? ¿Qué necesitamos? Pues, como dicen los maestros, más que nada la dedicación y el amor al trabajo, ¿no? Esa parte humanista, como dice el profesor, pues sí es cierto, ¿no? O sea, el que tienes que ponerte en el lugar tanto del papá, tanto del alumno. Entonces, pues esa parte así como que sí, porque hay muchas carencias. O sea, de verdad, nosotros hemos ido a casas donde la carencia es muchísima. O sea, muchísima, muchísima. Y yo creo que esa parte humanista o el ver la realidad de la vida es lo que te hace abrir esa parte y decir, no, pues sí, tengo que ser diferente y ayudar a más que nada a las personas. Ok, bueno, pues hay las opiniones y los puntos de vista y sobre todo basados en la práctica y en la vivencia que nos deja ser docentes, ¿no? Y sobre todo, pues, lo que vivimos día a día con esta nueva situación que se llama pandemia y que desde hace ya 17 meses, más de un año, pues estamos inmersos en esa situación y que los procesos didácticos, pues obviamente pueden ser muchos y muy variados o lo contrario, que puede ser solamente nuestra espada de batalla, una por las diferentes cuestiones que hemos hablado el día de hoy, que va desde lo económico hasta pues el compromiso no solamente de los docentes, sino también de parte de los padres de familia y sobre todo el cómo entrarle al alumno en situaciones de los niveles muy básicos. Hablábamos del interés algún día de estos, en donde si al alumno no le interesa, pues difícilmente, si no en forma presencial lo teníamos sentado o haciendo o practicando las actividades en el salón de clases, pues ahora frente a un monitor, pues obviamente va a ser muy difícil. Y después los niveles de media superior y superior, pues también, ¿no? Una parte importante pues es diversificar cómo les hacemos llegar
a los alumnos los contenidos o las situaciones para desarrollar el aprendizaje muy a nuestra manera. El estilo del profesor también cuenta mucho, pero sobre todo, pues el compromiso de la actualización y sobre todo que el número de recursos y herramientas que tengamos pues no sea el mismo, ¿no? Yo creo que es importante en estos momentos darnos cuenta, también como lo mencionábamos, que la pandemia no sabemos cuándo se va a ir definitivamente o al 100%, y esta vieja normalidad pues nos permita nuevamente retomar la presencialidad como la conocíamos. Hay alumnos que están ingresando al nivel educativo que no saben cómo era una clase con un maestro. Y hay alumnos que están saliendo ya egresados del nivel de licenciatura fuera también de esta parte que ellos conocían, ¿no? Y hablando también de la docencia en la maestría de ciencias de la educación o en la licenciatura de ciencias de la educación o pedagogía, pues también se van a enfrentar con esta nueva parte, ¿no? Con este nuevo elemento que se llama educación híbrida o educación a distancia o educación presencial, pero restringida por los horarios y las formas en las que los alumnos se presentan a clases que no están en los programas, ¿sí? Que no están en los contenidos, pero que sin duda la práctica pues nos va a hacer llevar a cabo de una manera diferente de cómo ahora en adelante pues demos clases, ¿no? Les agradezco, maestra Denise, maestra Dayana, profesor José Luis, maestra Lorena, licenciada Lorena, la participación el día de hoy. Soy el maestro Carlos Roberto Rosales, en una emisión más de los programas educativos del Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca, y pues así estamos culminando. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.